Sangre, Sudor y Lágrimas. Como les anunciábamos, tenemos como invitado el orgullo de tener a Gabriel Odone. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación, Gabriel. ¿Qué es lo primero que te viene así cuando te invitan para decir hablemos de Argentina? Hablemos de Argentina. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que uno espera que pueda seguir pasando de aquí en adelante en Argentina? Bueno, yo creo que la situación argentina está en franco proceso de deterioro. Era muy frágil antes de las elecciones, las PASO, y el escenario que deja abierto el resultado electoral de las PASO es un escenario que introduce mucha más presión sobre ese escenario frágil, y por lo tanto lo que creo es que ese deterioro que hemos visto en los últimos meses, con pérdida de reservas, con un escenario de salida de depósitos del sistema bancario, con una corrida cambiaria en proceso, que ameritó estas medidas por un lado, de reperfilamiento de la deuda, que es un default selectivo que está haciendo Argentina, y después el desdoblamiento cambiario, los controles de cambios o los controles de capitales que puso sobre la mesa el día lunes la administración, muestran que el proceso está en franco proceso de deterioro, y muy probablemente en las próximas semanas veamos un deterioro adicional. Solamente para tener en cuenta lo siguiente: Argentina tiene 54.000 millones de dólares en reservas internacionales, perdió 14.000 millones de dólares en agosto, de las cuales 5.500 millones fueron para atender la salida de depósitos y unos 2.000 y largos para atender el mercado de cambios. Anteayer que no hubo negocios el día lunes que estuvo cerrado el mercado en Wall Street, no hubo intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario, pero por salida de depósitos se perdieron reservas por 1.000 millones de dólares. O sea que si hubiera 54 días más como el de ayer, Argentina se queda sin reservas. O sea, lo que está ocurriendo en Argentina está en proceso y muy probablemente se deteriore, en mi opinión, aunque hay que ver si las medidas tomadas entre la semana pasada y principio de esta semana de alguna manera introducen cierto grado de calma al mercado. Yo creo que no, pero más bien creo que el proceso va a continuar deteriorándose. Ahora veíamos en este tema que todos los gobiernos terminan con un ministro de Economía haciendo anuncios satánicos, algunos más que otros, ¿no? Argentina tiene que ser un ítem en la política de Estado de Uruguay, permanente. Bueno, Argentina, si bien Uruguay tiene una exposición argentina menor que en el pasado, por ejemplo, hoy en día las exportaciones de bienes argentinas son solamente el 3,5-4% del total, lo eran el 10-12% antes. Si bien hoy el canal financiero de contagio bancario tradicional por el volumen de créditos que el sistema bancario uruguayo tenía en empresas argentinas, o por el nivel de depósitos que los argentinos tenían en Uruguay, hoy es infinitamente menor, o sea, es sustantivamente menor, y eso lleva a que estemos protegidos de ese lado. Es indiscutible que el canal turístico es un canal muy relevante, el 62-63% de los turistas que ingresan a Uruguay siguen siendo argentinos. Es evidente que la frontera sigue siendo relevante. Cuando nos cambian los precios relativos, las empresas, el flujo de compras se revierte, y hoy los uruguayos van a estar comprando del lado argentino y no los argentinos del lado uruguayo. Y por otro lado hay un canal de expectativas. Lo que los agentes uruguayos saben es que cuando Argentina estornuda, Uruguay en el pasado se resfría. Es verdad que hoy hay muchas razones para pensar que eso no va a ser así, pero es verdad que para la política económica, para la toma de decisiones de Uruguay, lo que ocurre en Argentina es muy relevante, porque tenemos mucha vecindad y tenemos mucha experiencia de que cuando a ellos les va mal, nosotros alguna consecuencia tenemos. ¿No hay un canal cambiario también? Correcto, es cierto, el canal cambiario, en la medida que afecta a las expectativas de los agentes, cuando el dólar en Argentina empieza a fortalecerse o el peso empieza a depreciarse, en Uruguay aparece rápidamente un escenario de ese tipo. Eso está ocurriendo en esta semana, por eso el Banco Central ha estado interviniendo con más influencia, pero es un canal menos importante que en el pasado, digamos, también. Y que tiene efectos contradictorios, capaz. Por un lado favorece la exportación uruguaya, por otro lado puede impactar en la inflación. ¿Qué más podés agregar? Claro, en realidad una depreciación más intensa de la moneda favorece el abaratamiento relativo de Uruguay, sobre todo con terceros mercados, no tanto con Argentina, porque Argentina ha depreciado mucho más que nosotros, y eso, dado que Uruguay está caro en dólares, es favorable. Al mismo tiempo, el Banco Central en las últimas semanas se muestra cuidadoso, como se ha mostrado siempre, tratando de hacer que los cambios o la depreciación de la moneda sea parsimoniosa y no sea en escalón, de manera tal de no generar expectativas muy adversas, no generar un evento de pánico,
evitar que un fenómeno que eventualmente podía ser transitorio en el tipo de cambio se les meta dentro de la formación de precios y eso genere un aumento de la inflación, y por lo tanto lo que hace es intervenir. La impresión que todos tenemos ahora es que este es un fenómeno que deberíamos asumir todos como de naturaleza permanente, porque, por lo que decía al principio, en Argentina es muy probable que esto continúe, o sea, que las medidas tomadas palíen parcialmente, pero que no resuelvan el problema, y por lo tanto es muy probable que el Banco Central lo que haga es acompañar en Uruguay, o sea, permita la depreciación, pero digamos, con cierto grado de moderación. ¿Hay algo más que nos beneficie? ¿Hay algo que nos beneficie de la situación argentina? Y en el corto plazo yo diría que no. En el corto plazo diría que la situación argentina en general es una situación que traslada malas expectativas, afectación del empleo y de la actividad en algunas industrias, como son los plásticos, las industrias conectadas con Argentina en Uruguay son plásticos, pinturas, laboratorios, algunos productos químicos. La ventaja que tenemos es que autopartes, menos medida que antes, pero todavía, la ventaja que tenemos es que mucha de esa producción está insertada en la cadena de producción argentina, o sea, son productos intermedios. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente haya dificultades de cobro, que haya algunas introducciones de orden de pedido hacia adelante, pero no se trata de un producto final que de la noche a la mañana se interrumpe y se corta. Entonces, el proceso es más lento, pero en cualquier caso las noticias positivas de este escenario argentino, a veces se especula, no, porque ahora los argentinos van a venir a Uruguay y van a invertir. Yo creo que eso forma parte del imaginario popular, que de algo sobre el que tengamos evidencia, por lo menos en el corto plazo. Capaz que si este proceso se continuara, a largo plazo tiene efectos de algún tipo favorable, pero yo creo que no. En su momento, incluso pensando en episodios anteriores de medidas restrictivas de Argentina, en particular mercado de cambios, mercado de capitales, sí hubo cierta captación de esa fuga de capitales por parte de Uruguay. Hoy no estamos en las mismas condiciones para poder atraerlo. Bueno, en realidad es verdad que en su momento, en el 2001, por ejemplo, cuando el pánico se produjo, el primer punto de destino fue Uruguay, y luego ese punto de destino fue rápidamente superado cuando la crisis se ató en Uruguay. En cualquier caso, yo no perdería el sueño por atraer depósitos de argentinos, porque eso puede dar la falsa expectativa de que nuestro sistema está sólido, cuando en realidad es simplemente un efecto de salida, y en el pasado lo que demuestra es que esas salidas de capitales que vienen solamente a un evento de naturaleza financiera no necesariamente tienen efectos positivos. Lo que tiene efectos positivos es una inversión orientada al sector agropecuario, al sector inmobiliario o al sector industrial. En la medida que se trate solamente de una salida, ya sea de tránsito o de permanencia en el sistema bancario, preferiría no solamente no estimularla, sino la evitaría, digamos. Trataría de evitarla, digamos. El politólogo está acá, pero un análisis político de la situación Argentina, sí. Vinculada con Uruguay. Sí. ¿Vos dirías que esta situación en Argentina beneficia a la oposición o beneficia al oficialismo? Bueno, en una campaña electoral. Es una buena pregunta. Depende, o sea, va a depender de cuán buena explotación de lo que está ocurriendo puedan hacer las partes. Va a depender de cómo uno y otro van a intentar atribuirle similitudes a unos y a otros. Por ejemplo, es probable que el Frente Amplio trate de decir que el gobierno de Macri es asimilable en algún sentido a lo que la oposición plantea, en la medida que son la oposición claramente, digamos, Macri fue la alternativa a un gobierno de izquierda populista, para un gobierno con un discurso izquierdista por lo menos, y por lo tanto esa alternancia de una fuerza más de centro-derecha sería asimilable a lo que es, salvando todas las distancias de diferencia del sistema político y de madurez del sistema político, podría atribuírsele a la oposición uruguaya. Del otro lado, lo que seguramente la oposición intenta hacer es que mostrar qué es lo que pasa en un país cuando un gobierno posterga decisiones que no deben postergarse en materia fiscal o en materia cambiaria, que tarde o temprano el mercado te está esperando en algún lugar complicado. Y por lo tanto, dependiendo quién logre implantar mejor el discurso de atribuirle similitudes a Macri o no, va a ser el que va a sacar más rédito. Sin embargo, lo que uno puede decir más de un aspecto más general es que la evidencia internacional e incluso la uruguaya enseñan que escenarios de turbulencia o de inestabilidad financiera tienden a favorecer al gobierno de turno, sobre todo si el gobierno de turno logra establecer algo así como al final del día esto a nuestro alrededor está explotando,
nosotros no explotamos, eso quiere decir que hay una cierta capacidad de conducción y por lo tanto quienes no han gobernado por mucho tiempo tal vez no lo sepan hacer. De hecho, como yo señalaba el otro día en un lugar, en 99 fue algo parecido. Había explotado Brasil en enero del 99 y una buena parte del discurso de la campaña del balotaje de Valle frente al frente, además de explotar algunos temas de impuestos y demás, fue este. Nosotros sabremos cómo gestionar esto porque estamos ejerciendo la función gobernativa durante mucho tiempo y quienes los desafiantes no lo han hecho en mucho tiempo. Entonces, uno tiende a pensar que esto se va a meter en el sistema. Pero yo lo que creo, una cosa que quería señalar es mirar hacia adelante a Argentina. Yo tengo la impresión de que Argentina, para empezar, Argentina tiene una situación muy compleja desde el punto de vista político, que es lo que ocurrió en Argentina no es que ganó un presidente y está electo y está esperando para asumir. En Argentina un candidato tuvo un resultado electoral que hace presumir que en las elecciones de octubre va a ganar. Eso genera un evento muy disruptivo, muy raro desde el punto de vista político, porque si hubiera ganado la elección Fernández, ya Fernández estaría pensando mucho más en su rol de presidente y por lo tanto en cuidar lo que va a heredar. Sin embargo, Fernández tiene que preocuparse por eso, pero al mismo tiempo tiene que preocuparse por ganar la elección. Si descuida y se vuelve un estadista y se vuelve un hombre pro mercado, arriesga a que su base electoral pueda ser afectada, pero sobre todo arriesga su base de negociación a la interna de lo que es la oposición. O sea, lo podría debilitar en su votación relativa respecto a los grupos más radicales. Con lo cual, necesariamente Fernández se va a mostrar ambiguo en los próximos meses, algunos días diciendo una cosa, otros días diciendo otra, lo que jalonea cada vez más la turbulencia financiera. Del otro lado, Macri tampoco puede dar por perdida la elección y convertirse en un gran estadista, porque compromete el resultado electoral de sus congresistas, de sus senadores y de sus eventuales soportes a gobernadores, lo cual erosiona su base electoral, que puede ser crucial, ya sea para ganar las elecciones, que es muy difícil, pero sobre todo para generar una bolsa de protección para lo que va a venir después, que seguramente va a ser duro desde el punto de vista político. Y el Fondo Monetario, que es el tercer actor, que además está muy comprometido desde muchos puntos de vista, porque la exposición del Fondo Argentina es exuberantemente grande y seguramente esto traiga consecuencias a la interna del Fondo por decisiones tomadas que sean valoradas como de poca prudencia cuando se expuso tanto a Argentina. Ahora, con un gobierno que muy probablemente asuma con un discurso alternativo, va a tener mucho cuidado en cómo se sigue exponiendo a Argentina. Todo lo cual nos deja una Argentina de mucha incertidumbre de octubre, pero seguro que en enero, cuando llegue el momento final, es un gobierno que no va a tener acceso a mercados porque está en default. Es un gobierno cuyo resultado fiscal se va a deteriorar en las próximas semanas por la desaceleración económica que todo esto está provocando. El resultado fiscal hoy estaba casi en equilibrio, pero seguramente termine teniendo un resultado fiscal de entre menos 0,5 y menos 1% el año que viene. No va a tener acceso a financiamiento y además tiene una cuenta corriente deficitaria argentina de 4,7% del PIB. O sea que sin financiamiento para el déficit fiscal y para la cuenta corriente, Argentina tiene que ir a un escenario de tipo de cambio real alto, o sea, depreciación de la moneda intensa para favorecer el sector exportador y empobrecer al importador, y monetización del déficit, o sea, financiar el déficit con emisión monetaria. Eso es un escenario muy inflacionario, que arriesgaría bajo ciertas circunstancias una aceleración muy pronunciada de la inflación, a lo cual muy probablemente un gobierno de las características que va a tener Alberto Fernández va a ser un gobierno de que va a aumentar el proteccionismo, va a aumentar aranceles, va a aumentar retenciones, va a intentar congelar tarifas, va a reprimir la inflación por el lado de tarifas y va a intentar proteger el ámbito salarial mediante mecanismos indexatorios. Esa es una combinación explosiva para Argentina para el año que viene. Por supuesto, hay esto puede ser, probablemente lo que estoy describiendo es el escenario peor, claro, pero es un escenario posible para enfrentar, lo cual indica que nada de lo que venga de acá a enero o febrero va a ser mejor en Argentina. Vamos a pasar de acá a octubre con mucha incertidumbre, mucha volatilidad, probablemente con salida de depósitos y con corrida cambiaria. Y después, cuando el mercado internalice que efectivamente los Kirchner ganaron y se haga un análisis de este tipo, es un escenario de mucha desconfianza. Por ejemplo, proyectos como Vaca Muerta, que son proyectos emblemáticos en Argentina y que todo el mundo atribuye una probabilidad de concreción muy elevada, en este escenario de incertidumbre, con el riesgo país en 2.200 puntos,
que reflejan cuál es el riesgo de la economía Sí, sí, argentina, se muy ponen- probablemente se se vuelvan ponen en inviables, riesgo, claro, se porque está en el proyecto riesgo. Vaca Muerta tampoco daba márgenes. Sí. Entonces, el escenario argentino es muy complicado y eso es lo que el sistema político uruguayo Qué terrible, ¿no? debería de codificar muy bien. Qué terrible cómo la estructura política de estas elecciones que no se sabe bien qué son, termina jugando también en contra de todo esto, ¿no? O sea, Pero eso a lo que nos lleva es a la importancia de la institucionalidad. Argentina es frágil institucionalmente porque su sistema de justicia es frágil, porque su sistema de partidos políticos es frágil, porque sus reglas electorales son productos de acuerdos que terminan generando estos incentivos perversos. Y eso tenemos que valorarlo mucho nosotros cuando contrastamos con Uruguay. Cualquiera que mire Uruguay de lejos podrá encontrarle millones de efectos, pero nuestro sistema político funciona, nuestra justicia funciona y tenemos esquemas electorales que funcionan. Y eso es nuestro factor diferencial. muy importante. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Estamos con el economista Gabriel Odone. Seguimos en la mira con el economista Gabriel Odone. Hablamos de Argentina, hablamos un poco de Uruguay en este último bloque. ¿Fede? Bueno, yendo un poco a la política económica y pensando en la política económica del último año de gobierno, ¿cómo evaluás vos este rumbo que viene tomando y qué posibilidades hay desde el punto de vista económico y qué posibilidades hay desde el punto de vista político? ¿Hasta dónde se le puede pedir algo más a este equipo económico en su último año? Bueno, el equipo económico, como ocurre en todos los últimos años de gobierno, cualquier gestión de gobierno en Uruguay, con un presupuesto quinquenal y con una rendición de cuentas que tiene poca capacidad de iniciativa en el último ejercicio presupuestal que hay en el periodo electoral, no se le puede pedir mucho más desde el punto de vista de la política fiscal, por lo menos. De hecho, ya pasamos la rendición de cuentas, por lo tanto, ahí el gobierno podría arbitrar medidas de emergencia, pero que seguramente no lo haga porque estamos en una situación de campaña electoral inminente y por otro lado porque la situación desde el punto de vista financiero no amerita actuar con urgencia. Por lo tanto, desde el capítulo, digamos, más importante para la política macroeconómica que hay en Uruguay, que es el capítulo fiscal, yo presumo que este gobierno no va a traer mayores novedades. Tal vez conozcamos alguna medida que procure alivianar, como se ha anunciado por allí, o a favorecer de manera la inversión, pero cosas que son más bien señales específicas para actividades, no necesariamente cosas globales. Del lado de la política monetaria cambiaria, sí es un momento en el que se podrían transmitir señales del Banco Central. O sea, si efectivamente, como yo decía antes, se decodifica de que este fenómeno argentino es un fenómeno más, es un shock externo permanente y no transitorio, uno debería pensar que esta depreciación que Argentina tuvo no se va a revertir y por lo tanto que lo que está pasando con el mercado cambiario uruguayo, donde hay presión para depreciar, debería procurar que no fuera en escalón, pero debería acompañárselo para dejar ir y por lo tanto favorecer una mayor depreciación de la moneda de manera tal de ayudar a los temas de competitividad que van a ser muy importantes para el año que viene. Es verdad que al mismo tiempo hay que tener cuidado porque la inflación en Uruguay es sensible a la evolución del tipo de cambio, la formación de precios es sensible, pero en el escenario actual de actividad, de bajo nivel de actividad, es posible que ese mecanismo de traslado pueda ser relativamente acotado, así que yo creo que es un buen momento para dejar de apreciar. Mucho más que eso, en Uruguay en el año electoral y a dos meses de las elecciones, no va a haber y por tanto la mayor presión viene para el próximo periodo de gobierno a partir de marzo. Fuiste uno de los economistas que con más firmeza hace un tiempo dijo que mientras los políticos decían y siguen diciendo que no van a poner impuestos, dijiste que era inevitable que un gobierno, que el próximo gobierno tuviera que hacer un ajuste fiscal. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, a ver, sí, pero con algunos matices de moderación. Quiero ser claro en esto. La situación fiscal de Uruguay tiene que ser objeto de corrección, seguro. Si bien el déficit fiscal que estamos divulgando es de 4,8 del PIB, es cierto que está el fenómeno cincuentones que da una ventana de tiempo para que este efecto sea más moderado. El diagnóstico correcto que nosotros debemos tener de cuál es nuestro nivel de déficit fiscal es que tenemos un déficit fiscal de 4,8% del PIB, más allá que tengamos una ventana de tiempo. Además, Uruguay es un país que tiene una deuda elevada y por lo tanto, si bien su escenario de fragilidad financiera, las finanzas públicas está despejado por un buen tiempo, no somos inmunes a cualquier escenario internacional, y menos un escenario de descalabro argentino. Por lo tanto, el gobierno tiene, quien asuma, tiene que asumir, tiene que considerar que tiene que introducir una corrección fiscal que tiene que tener tres dimensiones. Una de corto plazo, para que el resultado fiscal de alguna manera
transmita que va rápidamente a un escenario más manejable, uno de mediano plazo que probablemente arbitre una regla fiscal, que introduzca cambios en reglas presupuestarias para dentro del periodo de gobierno, y uno de largo plazo, una reforma de la seguridad social, que es el principal causante de los desvíos o del gasto público que han tenido lugar en los últimos años. Si el gobierno próximo logra arbitrar medidas de este tipo en el primer año de gobierno, mostrando que tiene un plan, que ese plan es creíble, que es consistente, que cierra, habiéndose incorporado UPM como una noticia importante y teniendo el bálsamo de cincuentones, uno podría decir, bueno, es riesgoso el camino de intentar evitar no tocar impuestos, porque si el mercado internacional se te diera vuelta por alguna razón, vos vas a estar con un efecto, tratando de corregir el resultado fiscal solamente por el lado del gasto, sabiendo que vas a estar un año y medio, tal vez 2, en hacerlo. Es un camino riesgoso, pero en el nuevo escenario que configuró la llegada de UPM y las inversiones asociadas a UPM, es un camino, yo sería menos drástico en decir que es imposible no tocar los impuestos. Ahora, al mismo tiempo que digo ese factor digamos, que me hace moderar mi juicio de hace unos meses, digo que lo que está ocurriendo en Argentina es una señal suficientemente grande como para que eso pueda ser neutralizado. Entonces la síntesis, yo diría, es más opinable hoy que hace unos meses UPM mediante el tema del ajuste fiscal que incluye impuestos. Pero sigue sin haber... No obstante lo cual, yo creo que si a mí me preguntan mi opinión profesional, yo no dudaría en arrancar el primer día haciendo una corrección fiscal consistente, tratando de que los impuestos fueran el componente menos relevante, tratando de evitar que los impuestos sobre las inversiones, que son lo más relevante que pensamos recuperar, tuvieran lugar, pero no dejaría, no me ataría de mano, no diría, no lo voy a hacer seguro. Tranquilo. Pero yo lo que veo es que, teniendo un déficit como el que tenemos de casi 5 puntos del producto, los dirigentes políticos lo destacan eso. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar de las soluciones, digamos, no hay ninguna mala noticia. Nadie habla. Hay malas noticias cuando describen la situación, pero cuando hablan de las soluciones no hay malas noticias. Bueno, no va a haber impuestos. Ah, bueno, muchachos, no va a haber impuestos. De un lado la oposición de alguna manera fundamenta su estrategia en que va a ser una abrupta reducción de gasto público, lo cual probablemente no es una mala noticia para el sector privado, pero puede ser una mala noticia para algunos componentes del sector público, digamos, que hoy o son contratistas del sector público, o son dependientes del sector público, o son vendedores de algún tipo de servicio del sector público. Entonces, o sea, las noticias, algunas las pueden haber. Del otro lado, el Frente Amplio lo que sostiene es que va a recuperar el crecimiento y que eso va a permitir enjugar el déficit, lo cual seguramente es más una expresión de deseo que una realidad, porque uno, para encontrar que la economía recupere el crecimiento, necesita tener un shock externo favorable o generar unas condiciones de rentabilidad y de visibilidad hacia adelante muy favorables. Lo del shock externo favorable es difícil de observar, y lo de generar estas condiciones de rentabilidad con una situación fiscal frágil y con un escenario de competitividad digamos, expuesto a porque estamos caros en dólares, no parece ser algo muy sencillo. Más, diría yo, para que pudiera ser evitable un ajuste fiscal y solamente lo alojáramos en crecimiento, la economía tendría que ser en los próximos 10 años por encima del 4,5%, lo cual no es algo esperable. Capaz que en los siguientes 5 sí, pero en los próximos 5 la economía uruguaya no va a estar creciendo a esas tasas. Lo cual creo que el debate sobre por dónde va a venir el ajuste en campaña electoral no es conveniente introducirlo, y por tanto el sistema político sobre esto pasa de alguna manera, no quiere entrar en terreno relevante. Entre otras cosas, porque uno no está en el gobierno y los otros no saben si van a ser. Hable más en clave de campaña que de debate económico. Eso lógicamente ocurre siempre. Pero protesto. Es en la campaña electoral cuando tienen que hablar más en serio que nunca. No importa. Está bien lo que vos decís, pero ese es el deber ser, Fito. No, el deber ser tiene que ser. O sea, si tienen algún... Porque, digamos, si hay algún riesgo... Yo pienso como vos, por eso. Entonces no me contradigas. Quiero decir... Ya sé, estamos de acuerdo. Yo lo que digo es que el cálculo electoral es un cálculo... Si están haciendo ese cálculo electoral, está mal. Porque el año que viene, gane quien gane, tiene que gobernar. Y si sube los impuestos, después de haber hecho una campaña electoral diciendo que no precisan subir impuestos, se quedan sin popularidad en 3 días. Bueno, y eso es tremendo para un gobierno
que va a ser frágil, porque gane quien gane, no va a tener mayoría parlamentaria, va a ser una coalición, el Frente va a tener que gobernar con otros, la coalición de la oposición es una coalición complicada, ¿no? A ver, en un escenario de una economía más o menos frenada. Por favor, tienen que hablar en serio. Fito, en aras de ser justos, yo no le atribuiría, digamos, a este silencio en torno a este tema, digamos, una intencionalidad pura y exclusivamente de tipo electoral. Yo creo, porque con algunos de los técnicos lo he discutido, algunos están intelectualmente convencidos de que el camino es posible. Sí. De un lado, quienes creen que con la rebaja del gasto se van a lograr resultados relativamente rápidos, y del otro lado, quien cree que hay condiciones basados en el fenómeno UPM y basado de que se pueda recuperar el crecimiento. Yo creo que, por supuesto, que el componente electoral funciona porque es inconveniente traer el tema arriba de la mesa, pero no diría que solamente es una cuestión de oportunismo. Lo siguiente, que me parece que es importante, yo creo que quien tenga que gobernar el año que viene, por ejemplo, si es la oposición, podría siempre argumentar que lo que encontró es de peor calidad que lo que esperaba y por lo tanto esa es la razón por la que incumple su promesa. Pero la gente no se chupa el dedo. Bueno, la gente no se chupa el dedo. Esas son las cosas que suelen ocurrir. Por eso lo yo que creo ha hecho grande, perdónenme de propio gobierno. Perdónenme que revolé ese mismo argumento. Perdónenme que revolé la bandera de la política. Lo que ha hecho grande a este país es la política. La seriedad de sus instituciones y la seriedad de sus actores. No es la calidad de la economía y la calidad del fútbol. Es la política lo mejor que tenemos. Y una cosa básica de la política es la honestidad. Entonces, no, si hay algún miedo, si hay algún temor de tener que subir impuestos, tienen que avisar, tienen obligación de avisar. Lo que pasa no se puede jugar con una cosa tan importante. De esta manera, si el gobierno estuviera asumiendo en el día de hoy, o sea, hoy, muy posiblemente la respuesta tendría que ser: hay que atacar el problema a fondo y lo conveniente es atacar con una corrección fiscal lo antes posible, con un delicado equilibrio, porque cuidado, cuando uno enfáticamente dice no pueden evitar los impuestos, hay que ser cuidadoso. Si uno se va de rosca con el tema de los impuestos, el riesgo es caer en la trampa de la austeridad, digamos, ¿no? Que eso es uno de los fenómenos que tuvo lugar en el sur de Europa en los últimos años. Grecia todavía no termina esa situación. Uno tiene que ser muy cuidadoso, por eso entender bien qué impuestos, en qué lugares, con qué timing. Entonces, no es tan trivial el escenario y hasta que uno no asuma la función de gobierno y encuentre cuál es el diagnóstico, no lo puede tener claro. La respuesta sería: si hoy la asunción del gobierno fuera hoy, efectivamente yo creo que habría que calibrar un tema impositivo. Ahora, esto va a ocurrir dentro de 6 meses y las primeras medidas que el próximo gobierno va a tener lugar probablemente, en el mejor de los casos, en la segunda mitad del 2020. Estamos hablando dentro de un año. Entonces, pueden ocurrir muchas cosas, para bien y para mal, de acá a dentro de un año, como para poder tener una respuesta contundente al respecto. Lo que es el deber de honestidad intelectual de los analistas que no estamos metidos en la discusión política y por lo tanto es muy fácil opinar de afuera, es que si la situación fiscal que va a heredar el próximo gobierno se parece a esta o es un poco peor que la que tenemos hoy, lo conveniente, lo razonable y lo impostergable sería hacer un ajuste fiscal rápido. Esa es una respuesta un poco más moderada que la que uno podía dar antes de que el proyecto UPM estuviera sobre la mesa. Por eso hace unos meses uno podía ser más contundente, uno hoy está en el terreno de lo que es conveniente, esperando con todas estas dudas. ¿Sabes qué, Gabriel? Olvidémonos de la economía, saquemos la economía y pensemos en todo lo demás que no es la economía. ¿Qué anuncio negativo hubo en esta campaña electoral? ¿Qué anuncio negativo hubo? Todo lo que hay para decir son cosas positivas. No escuché a ningún candidato decir que va a haber cosas negativas. Decir, miren señores, yo voy a tener que tomar medidas duras en esta área, o en esta otra área, o en esta otra. Déjame llevar la conversación, siguiendo tu razonamiento, para un punto muy específico, que es el tema de la regulación laboral, que se habla, que tiene que ver, obviamente, con el nivel salarial. Y yo lo que quisiera preguntarte es: ¿qué cambios hay que hacer para que haya más competitividad, para que haya más inversión, para que se relance la economía en la regulación laboral? La oposición habla de esto, ¿no? Pero tampoco habla habla con toda la claridad de eventuales malas noticias. ¿Quién dijo concretamente vamos a aumentar la edad de la jubilación a tanto? ¿Quién dijo concretamente? Marean. Pero ¿podemos hablar de la regulación laboral? A ver, el capítulo laboral es uno de los capítulos, no es el único de los capítulos donde uno debería atacar reformas de largo plazo
para los temas vinculados a la competitividad. Yo creo que es importante, pero no creo que sea el más importante. Hay capítulos en energía, capítulos en formación de precios, en regulación de empresas públicas, en gobernanza de empresas públicas, cuyos efectos en sistema de transferencias, al sistema de salud, en esquema de subsidios, al sistema de transporte. ¿No debería ser prioridad los cambios en regulación laboral? Lo que quiero decir es que el tema laboral es uno de los capítulos, pero no es el único. Ajá. El tema laboral es importante por el lado de la competitividad, pero también es importante porque yo tiendo a pensar que el esquema de negociación colectiva que nosotros tenemos es un esquema de negociación colectiva un poco antiguo. Todavía está, o sea, nosotros tenemos un esquema de negociación por rama que tiene defectos respecto a lo que es una negociación totalmente centralizada como tienen los nórdicos o totalmente descentralizada como la que puede haber en países como Estados Unidos. Ese esquema de regulación, ¿hacia dónde debería regulación por rama tiene que ser completado con un conjunto de aspectos de protección para poderlo mejorar. ¿Eso qué supone? Hay que vigilar muy bien el grado de representatividad y de generalización de los convenios colectivos cuando se negocian, cuando la representatividad de quienes negocian no necesariamente involucra a todo el sector. Hay que tener cuidado en los efectos que una negociación colectiva con aumento de salarios en un sector mercado internista, que es proveedor de un mercado, de un sector exportador, genera a veces por el solo hecho de que se puede trasladar fácilmente los aumentos de salarios a precios. El ejemplo más claro es cuando uno dice, bueno, un sector casi monopólico que negocia con su sindicato, cuando quiere comprar espacio sindical, quiere sacarse rápidamente la negociación de encima. Sí. Como es monopólico, tiene traslada precios. Negocia, cierra, aumenta salarios, te traslada precios. Si el sector es proveedor de un sector. Entonces, ahí donde hay esos mecanismos de coordinación y quien vigila por la consistencia es clave. Por ejemplo, en países como en Europa, por el norte, un año negocia el sector transable y establece los límites máximos de aumento salarial. Se empieza por ahí la negociación. Porque es el que está expuesto a la competencia internacional. Claro. Y entonces le establece límites al sector no transable. Después, en Uruguay tenemos que mejorar todos los sistemas de información vinculados a la productividad, que hoy no los tenemos. No tenemos mucha información, pero esos sistemas no son ¿Y has visto públicos. todo esto en la campaña electoral, en las propuestas del partido, yendo a la preocupación de Gabriel? En los programas hay importantes economistas de la izquierda que algunas de estas cosas las han escrito, y en algunos de los programas de la oposición algunas de estas ideas aparecen, a veces no demasiado claras, pero están. Yo creo que este tema ¿Y lo ves al PIT-CNT con el grado de apertura como para pensar en estas cosas? A ver, yo alguna vez me tocó conversar, intercambiar, y a un nivel muy reservado, a un nivel que no era público, digamos, y no parece haber una resistencia enorme a discutir alguna de estas cosas. No es sencillo, no es trivial, pero lo que pasa es que lo que emerge con más claridad en el capítulo laboral en Uruguay son los temas de interpretación de la extensión de derecho de huelga y las ocupaciones. Entonces, ese es el capítulo políticamente más complejo. Creo que es relevante, creo que Uruguay lo tiene que atacar, tiene que dar una solución acorde con los estándares internacionales, pero a veces creo que centrar tanto la discusión en eso lo que hace es magnificar algo que es importante en algunos momentos y en algunas situaciones, pero no está en el corazón del problema que está en la negociación colectiva. Nos quedan 2 minutos y Fede, que ya voy yo pegándole a los políticos, lo dejamos al Fede ahí solito sin preguntar nada. No, por favor. Te concedo la última pregunta para Gabriel. Bien. Quería profundizar un poco sobre justamente lo que decía Fito, más ir al tema competitividad. Más allá de lo laboral, ¿qué es el problema hoy de Uruguay a la hora de competir? ¿Dónde está concentrado ese problema? Uruguay está caro en dólares por una combinación de fenómenos. En algunos casos porque nos enriquecimos legítimamente, o sea, porque el tipo de cambio refleja legítimamente nuestro mayor nivel de riqueza relativa, producto del periodo de crecimiento y de mejora de productividad que tuvo sobre todo el sector transable de la economía, el sector que comercia con el resto del mundo. Pero en el sector no transable de la economía, típicamente lo que tiene que ver con combustibles, transporte, salud, educación, que es el sector que ocupa más mano de obra en Uruguay, tenemos un conjunto de patologías que tenemos que resolver. Si uno mira cómo está organizado los mercados, son esencialmente los mismos que hace 50 años, cuando el sector transable cambió mucho. Entonces tenemos subsidios, tenemos transferencias, tenemos formación de precios no claras, tenemos regulación de empresas públicas no transparentes, tenemos que fortalecer el esquema de regulación, de gobernanza de las empresas públicas, tenemos que establecer más transparencia en la formación de precios administrados, que hoy son difusos, tenemos que establecer muy bien los incentivos que hay en algunos sectores de estos no transables, como son la distribución de combustibles, o como puede ser el sector de salud,
ahí hay un conjunto de reformas que hacer. Todas esas reformas juntas no se van a poder hacer porque son muy complejas y tiene una economía política muy compleja, porque aquí trabaja mucha gente. Lo que hay que secuenciar cuáles son las primeras, cuáles son las segundas y establecer un cronograma de manera tal de, en el largo plazo, promover, más que un abaratamiento, lo que es clave acá es que la remuneración de los factores, los salarios, sean acordes con la productividad de la mano de obra que está allí metida. Lo que ha ocurrido en Uruguay en los últimos años es que la productividad de los factores, la productividad de los trabajadores en el sector no transado de la economía ha evolucionado por debajo de los salarios y eso genera mucha presión sobre la competitividad. Odio la televisión y sus tiempos, ¿sabes? Muchas gracias. Pero es lo que hay. ¿Qué crees que te diga? Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Es siempre un orgullo tenerte. Muchas gracias, para mí también. Bueno, gracias muchachos. Ahí va. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.